conoceremos la historia de Julio César Cristaldo, que cuando era tan solo un niño se dio cuenta que quería convertirse en guitarrista clásico. Hoy ofrecerá un concierto gratuito en el centro de Asunción. Inició sus estudios de la música cuando era más chico que el instrumento que intentaba ejecutar, y rodeado del azul y oro de la ciudad de la música, Julio César Cristaldo se abocaba a ser el emperador de la guitarra en nuestro país. Hoy a los 17 años es un referente de la guitarra clásica, inspirado en el eterno Mangoré y en nuestra embajadora Berta Rojas. Es una pasión la que se tiene, como algunos tienen por el fútbol, otros por los instrumentos, y te saca de cualquier vicio y te mete en un mundo bastante bonito realmente, y te da la oportunidad de conocer personas y lugares diferentes. Su arte y dedicación lo llevaron a lugares tan alejados como Alemania, donde descubrió que los extranjeros a veces aprecian más nuestra herencia musical que los propios paraguayos. La cantidad de personas que conocía, y aún así la gente que no conocía, cómo se quedaba maravillada con lo que es el arte paraguayo, el folclore, digamos. Y Barrios es esencial para cualquier guitarrista, no importa de qué lugar del mundo sea, es un repertorio obligatorio, digamos. Actualmente se encuentra cursando el último año de la carrera de especialización en su instrumento para posteriormente apuntar más alto. Estoy en camino, digamos, para ir a estudiar a Estados Unidos gracias a un programa de la Embajada Americana que se llama Opportunity Funds, que me están ayudando y dando mucho soporte, digamos, para ingresar a la universidad. Este viernes Julio Cristaldo llevará a cabo un concierto con el objetivo de celebrar los logros de este año. Todos quienes quieran apreciar el talento de esta joven promesa musical pueden hacerlo acercándose a la Casa de la Música a las 8:30 en Cerro Corá, Casi Tacuarú. La entrada es totalmente gratuita.